Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer la ecuación de regresión lineal múltiple utilizando Minitat. Primero planteamos la ecuación de regresión lineal múltiple poblacional, que está compuesto por cuatro variables independientes o predictoras y una variable dependiente, la variable i. Y tenemos los parámetros que son los coeficientes de regresión poblacional, beta sub 0, beta 1, beta 2, beta 3 y beta 4. Al primero b sub 0 se le llama intersecto y a beta 1, beta 2, beta 3, beta 4 se les va a llamar las pendientes. Como no conocemos esta ecuación de regresión poblacional, lo que vamos a hacer es estimarlo a través de una muestra. Y tenemos la muestra que está al lado izquierdo, está compuesto por tres variables o cuatro variables predictoras y una variable dependiente. Y el conjunto de datos. A través de esos datos vamos a estimar la ecuación de regresión lineal múltiple muestral o estimada, que tiene la misma forma de la ecuación de regresión lineal múltiple poblacional, donde tenemos que los beta sub 0, beta 1, beta 2, beta 3 y beta 4 son los coeficientes de regresión muestral, que lo vamos a determinar utilizando Minitat. En este ejemplo, el IME está representando el promedio ponderado de un alumno de la Universidad de Lima hasta el ciclo anterior. X1 me representa horas de estudios semanales por cuenta del alumno sin ayuda. X2 me representa horas a la semana de estudio en ayudantía de la Universidad de Lima. X3 me va a representar horas semanales de estudio en un grupo de estudio que se encuentre a los alrededores de dicha universidad. Y X4 me representa horas semanales de estudio con compañeros de clase. Entonces tenemos la variable independiente y las cuatro variables, o la variable dependiente y las cuatro variables independientes o predictoras. Entonces la ecuación de regresión lineal múltiple utilizando Excel es la siguiente, la que está de amarillo, pero en este caso vamos a utilizar Minitat para llegar a la misma ecuación. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a copiar todos los datos, ponemos control C, abrimos el Minitat y en la esquina superior ponemos control V. Bueno, ya le hemos pegado. Ahora lo que hacemos es ponerle a la primera variable x1, a la segunda variable x2, la tercera variable x3 y a la cuarta variable x4. Y por último voy a tener que la última variable, la variable dependiente, la variable i. Entonces tenemos las cuatro variables independientes y la variable dependiente i. Bueno, entonces vamos a estimar la ecuación de regresión muestral. Nos vamos a estadísticas, regresión, y en la parte donde dice respuesta hacemos doble clic en la variable i y en las predictoras vamos colocando en orden primero la variable x1, la variable x2, la variable x3 y por último la variable x4. En la parte donde dice resultados vamos a poner un check donde dice ecuación de regresión, ponemos aceptar y por último aceptar. Por lo tanto, automáticamente me botó la respuesta. Entonces la ecuación de regresión lineal múltiple es la que estamos señalando de rojo. Vamos a copiarlo al Excel para compararlo. Entonces lo seleccionamos y lo copiamos al Excel. Control C y lo pegamos al Excel. En este caso, comparando con el resultado hecho en Excel, nos damos cuenta que es casi el mismo resultado. Por ejemplo, la parte que está de amarillo es lo hecho en Excel y la parte que está sin amarillo es la parte hecho con Minitat. Entonces tenemos que i viene a ser igual a 10.1 más 0.187x1 más 0.125x2 más 0.0169x3 más 0.863x4. Nos damos cuenta que son iguales.
Entonces hemos determinado, utilizando Minita, los coeficientes de regresión muestral. La interpretación sería lo siguiente. Para el intersecto para 10.1 sería si los valores de las cuatro variables, en este caso las variables x1, x2 y x3 y x4 son ceros, entonces la variable y es igual a 10.1. La interpretación para 0.187 sería la siguiente. Si las variables x2, x3, x4 son constantes, entonces por cada aumento de la variable x1, la variable y va a aumentar en 0.187. La interpretación de la 0.125 sería lo siguiente. Si las variables x2, x4, x1 son constantes, entonces por cada aumento de una unidad de la variable x2, la variable y aumenta en 0.125. Vamos a hacer ahora la interpretación de 0.0169. Si las variables x1, x2 y x4 son constantes, por cada aumento de una unidad de la variable x3, la variable y va a aumentar en 0.0169. Y por último, vamos a hacer la interpretación de este coeficiente de regresión muestral de la variable x4 sería si las variables x1, x2 y x3 son constantes, por cada aumento de una unidad de la variable x4, la variable y va a aumentar en 0.0863. Bueno, eso sería todo. No olviden suscribirse a mi canal para hacer la continuación de los demás casos, ¿no? De las pruebas de hipótesis y todo eso.